tardes, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Conexión Tributaria. Otro sábado para hablar de temas económicos. Doy la bienvenida a nuestros invitados de la fecha. Como cada sábado me acompaña el viceministro de Tributación, Óscar Urubé. Viceministro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes para toda la teleaudiencia y también la audiencia de las 7:30. Como siempre, cada sábado un placer estar compartiendo con ustedes este espacio. Hoy tenemos la presencia del viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Marco Liceche. También le damos la bienvenida a Gladys. Muy buenas tardes, muchas gracias Gladys y Óscar por la invitación, y estamos acá para tocar algunos temas actuales, el tema presupuesto que en mi caso, los voy a estar comentando un poco en la jornada de hoy. Bueno, nosotros en materia de noticias hemos visto en la última semana la aprobación en Cámara de Diputados del proyecto de presupuesto 2021, con algunas modificaciones. Esto va a pasar al Senado y ahora si se aprueba directamente ya va al Ejecutivo o bien va a volver a la Cámara Baja. Interesantes los temas que se fueron dando, algunos cambios al proyecto original en materia de infraestructura sobre todo, y otros que justamente ahora nos va a estar comentando el nuevo viceministro de Administración Financiera. Sí, así es, Gladys. La idea es mostrarle un poco primero el proyecto que presentamos desde el Ejecutivo, y también vamos a comentar las modificaciones que esta semana se dieron en el diputado, y también ya algunas modificaciones que se dieron también en la comisión bicameral. Bien, hay una presentación para compartir con la audiencia y nos va a estar detallando paso a paso también el viceministro Liceche, si la producción nos acompaña con el documento. Interesante, siempre se habla de que es la ley más importante del país, la ley de presupuesto. Sí, así es. De hecho que siempre decimos que la ley de presupuesto es la más importante, por lo menos en el ámbito económico, porque más que nada marca la tendencia de las inversiones y dónde el Estado va a priorizar los gastos que están contemplados en dicho documento. Entonces podemos pasar en la primera lámina. Quiero primero hacer un contexto económico de cómo estamos en el momento de presentar este presupuesto, y acá vemos un poco la situación del crecimiento económico que se espera para los países después, al cierre de este ejercicio y ya para el año que viene. Esto ya es el dato actualizado del BCP. En octubre hizo la revisión de su proyección de cierre, y de una caída inicial de 3,5%, la estimación de ahora es de 1,5%. Eso es un dato bastante relevante para nosotros, porque marca básicamente que la economía paraguaya va a caer mucho menos de lo que se pensaba inicialmente. O sea, el impacto de la pandemia finalmente, gracias a Dios, fue inferior. Eso no quiere decir que estamos festejando ese número. Igual hay muchos sectores que todavía están pasando por momentos difíciles, y por eso nuestro plan de recuperación apunta a eso. Ahora, viceministro, Sí. ¿Se puede hablar de que estos números aún podrían corregirse a la baja? Obviamente siempre la economía también se maneja mucho por las expectativas. Así es. Y a medida que se va reactivando cada sector, siempre se espera que haya más consumo, que se mueva un poco más. Pero también en contrapartida hubo algunos factores que incidieron en estos últimos meses, por ejemplo la bajante, la sequía, que tampoco se esperaba y que contribuyó también a que de pronto no sea tan rápida la reactivación. Sí, el número es muy reciente. En octubre dio esta cifra el BCP. Creo que todavía no tiene nuevos datos de cómo cerraría el año. Hay que ver cómo puede impactar lo que estás diciendo, lo de la sequía. Ahora tuvimos lluvia estas últimas semanas. Eso obviamente puede favorecer positivamente a ese dato. Así que yo no quisiera decir si esto va a modificarse o no, porque es muy reciente todavía el cálculo que hizo el BCP, pero seguramente ya en diciembre va a dar la cifra definitiva, ¿verdad? O sea que yo creo que tenemos que esperar un poco. Sí hay algunas señales alentadoras, porque hay sectores que se van recuperando, y como dije también hay otros que no, ¿verdad? O sea que tenemos que ver un poco en el final del ejercicio. Efectivamente el sector agrícola es el que está girando positivamente, porque es el sector que tal vez menos se vio afectado, y también es muy importante que no haya parado la obra pública. Eso también ayudó mucho a dinamizar la economía. Ahí podemos ver, Marco, Sí. un dato relevante, lo que va a caer este año América Latina y el Caribe, ¿verdad? Ese es un dato fundamental, ver el dato que está marcado en rojo a la izquierda. Lo que se calcula para la América Latina es el 9,4% el promedio de caída, y Paraguay está muy por debajo de esa cifra. O sea que ese es un dato realmente bastante bueno para nosotros. Va a ser uno de los países que, como decimos, que el menor impacto va a tener, y eso también implica que la recuperación el año que viene se espera va a ser más fuerte, siempre y cuando las condiciones también así lo permitan, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente.
¿Qué tenemos aquí? Bueno, acá tenemos algo que Oscar también me va a ayudar a describir. Es la recaudación tributaria de los últimos 5 años, incluyendo la estimación para el año que viene en el presupuesto. Y como pueden ver, un dato que nos preocupa bastante a nosotros es que se ve un estancamiento de la recaudación porque hemos tenido 2 años consecutivos de impactos, de shocks. El año pasado, por la sequía, tuvimos inundación, tuvimos problemas con los países vecinos, la crisis regional que nos afectó. Eso representó un freno, digamos, al crecimiento de la recaudación. No se cumplió lo que se esperaba para ese ejercicio. Si bien fue positivo, vemos en el 2019 que fue positivo el crecimiento de la recaudación, sin embargo, estuvo por debajo de lo estimado inicialmente. Y para este año, las proyecciones hablan de una caída, Oscar me puede decir cómo está actualizando, pero estaría en torno al 8% la caída de este año. Estamos hablando acá de tanto tributación como aduanas, ¿sí? Entonces, la caída de este año estaría un poco por debajo de los 500 millones de dólares menos de lo estimado inicialmente. Entonces, lo que vemos en esa lámina es que nuestra recaudación tributaria, si hacemos un promedio, prácticamente está en la línea en los últimos 5 años. Y la reforma tributaria que hicimos, seguramente vamos a ver frutos a partir del año que viene y en el 2022. Eso retrasa un poco, ¿verdad?, los ingresos que teníamos previstos para estos años, y por eso que hemos enviado un presupuesto bastante rígido, o sea, en el sentido de los incrementos, hemos topeado, o sea, hemos propuesto, ¿verdad?, que no haya incrementos, sobre todo en los gastos corrientes, viendo esto, ¿verdad?, que nuestra recaudación se va a recuperar, pero se va a recuperar paulatinamente. Datos que seguramente Oscar nos puede ayudar ahí estos últimos meses, ¿verdad? Sí, nosotros estamos viendo este 2020 un déficit de lo que es solamente la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera en términos de efectivo, de recaudación efectiva, sin incluir lo que es crédito fiscal. Estamos hablando de un déficit de 9,4% de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Con relación a lo que es la aduana, tenemos un 16% negativo. Eso golpea bastante, uno que es la sequía, otro que es la reducción en las importaciones. Entonces estamos haciendo el esfuerzo, tratando de mitigar el impacto a través de las medidas que ya hablamos muchísimo en los 26 programas ya que iniciamos. Este es el programa 26. Realmente es muy importante eso y sobre todo hay que tener en cuenta que ese déficit que estamos teniendo, que estábamos viendo cuando inició esto, se está acortando, ¿verdad? No obstante, sigue la caída sostenida de la Dirección Nacional de Aduanas, lastimosamente. Sin embargo, en lo que corresponde a la Subsecretaría de Tributación estamos viendo, por ejemplo, este mes de noviembre estamos viendo un repunte importante. Comparando del 19%, el número final hasta ayer era de un crecimiento del 19% si calculamos noviembre 2019 versus noviembre 2020. Sí, acá otro comentario así brevemente antes de pasar es que se entienda que cuando nosotros hablamos del déficit fiscal siempre se ve el gasto y la deuda, pero un factor que explica también el déficit fiscal es esto, ¿verdad?, que los ingresos están reducidos con respecto a lo que se estimaba inicialmente. Entonces eso, en la medida que se recuperen nuestros ingresos, eso va a ayudar también a reducir el déficit fiscal. Entonces, obviamente acá nos van a ayudar Oscar y desde la SED y también desde la aduana. Esperamos también que el viento sople nuevamente bien en la economía para que se vaya recuperando los números. Eso nos va a ayudar a que el déficit estimado para el año que viene sea menor. O sea que esperamos que eso se vaya repuntando. Y pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en línea con lo que decíamos, dado esa rigidez que tenemos en los ingresos, lo que proponemos son reducciones. Acá tenemos son varios componentes de gastos considerados rígidos, superfluos, que hemos hecho recortes y hemos hecho reducciones en este presupuesto. Ahí hablamos de combustibles, hablamos de lubricantes, hablamos de categorías vacantes que se han eliminado. A ver, esto sería el número de 138 millones de dólares, sí, lo que estaba en principio, pero se cambió, se ajustó para presentar el proyecto de presupuesto 2021. Así mismo, con respecto al presupuesto 2020 es lo que estamos recortando ya desde el Ejecutivo, 138, 140 millones de dólares que hemos recortado ya en el proyecto que hemos enviado al Congreso y que básicamente se mantuvo. Después vamos a ver algunas diferencias, pero básicamente se mantuvo estos recortes. Entonces ahí hablamos, como le digo, de combustibles, hablamos de cargos vacantes, hablamos de pasajes, de viáticos, de los subsidios que cobraban los funcionarios. Todo eso se ha recortado y eso ha significado un ahorro de casi 140 millones de dólares en el proyecto que
que hemos presentado. ¿Podemos hacer un repaso uno a uno? Sí. A ver, un en poco. Lo que tiene que... Reducción de combustibles son los combustibles que se le dan normalmente a los funcionarios públicos de cargos específicos o son esos trabajos de campo. ¿Cuál es el concepto? Principalmente, sí, combustible destinado a lo que tiene que ver con oficinas, no a la parte de obras. Ahí la parte de obras tiene un presupuesto establecido para lo que es obra y para lo que es, digamos, todo lo que es inversión, esa parte no, pero todo lo que tiene que ver con combustible para desplazamiento de funcionarios administrativos. Entonces ahí es donde tratamos de ahorrar, porque ahí hay espacio para ahorrar. Después tenemos los cargos vacantes, que serían casi 26 mil millones, son 650 cargos vacantes que se han eliminado. Después tenemos gastos referentes a papel, todo lo que tiene que ver papel y reducción de elementos de oficina, son 16 mil millones de guaraníes, hablamos en guaraníes. Pasajes y viáticos tenemos 81 mil millones que se han reducido, y lo que tiene que ver con subsidios familiares que hablábamos de los funcionarios, 217 mil millones de guaraníes que se destinaban para subsidio familiar, ayuda vacacional, todos esos conceptos también que se han eliminado de este presupuesto, y lo que tiene que ver con las remuneraciones adicionales, las horas extras. Las horas extras para los funcionarios, hay un recorte de 66 mil millones de guaraníes, y todo eso suma a estos 140 millones de dólares que ya fue al Congreso con estos recortes, ¿verdad? Para mí es clave esta lámina, Gladys, y también para toda la teleaudiencia y que está viendo en este caso la lámina, es muy importante porque siempre se habla de que se tiene que hacer un recorte, un ajuste de cinturones, que se tiene que mejorar la calidad del gasto, y en esta lámina estamos viendo las acciones que desde el gobierno estamos realizando a los efectos justamente de mejorar esa calidad del gasto y que se utilice de forma correcta y sobre todo eficiente. Entonces realmente hubo también, o hay en este caso, decisiones difíciles, cierto, pero que se puede demostrar. Justamente por eso es importante la presencia hoy de Marco, porque nos está mostrando qué es lo que hizo la administración, el Ministerio de Hacienda, a los efectos de que el déficit, por un lado, se pueda mitigar, pero por otro lado también ajustar, porque muchos dicen, yo pago impuestos, pero se utiliza de forma no tan correcta, dicen algunos, ¿verdad? Entonces acá lo que se muestra o se quiere demostrar es que realmente hay decisiones, hay acciones, y creo que esto se tiene que reconocer y sobre todo la gente tiene que saber. Sí, así mismo, Oscar. Y importante también saber que este es el esfuerzo que podemos hacer desde la parte administrativa, porque está en nuestro campo poder hacerlo, ¿verdad? Después si hablamos de calidad del gasto y queremos ver impacto a mediano plazo, son las reformas, que vamos a hablar también un poquitito. Las reformas ya implica discusión con otros sectores, con el sector político, con el sector civil, que tenemos que también sentarnos a hacer para que la calidad del gasto no se quede solamente en estos recortes que podemos hacer, que son algunos sacagrasa, como se dice, sino ir a la cuestión de fondo. Y eso ya son las reformas que tenemos que sentarnos a hacer, digamos, en el corto plazo, porque de lo contrario los efectos pueden ser graves para los próximos años, pero bueno, eso vamos a hablar un poco más adelante. O sea, en esta lámina podemos ver los recortes que el Ministerio de Hacienda puede realizar sin hacer reformas. Exacto. Estamos hablando de 140 millones de dólares aproximadamente entre un año y otro, ¿verdad? Una reducción importante. No obstante, creo que también hay una señal. En el caso, por ejemplo, vemos también ahí la prohibición de aumentos salariales por 431 mil millones de guaraníes. Así es. Creo que ese dato no es menor, Marco, y es muy importante que la gente sepa. Sí. Principalmente porque es un momento en el cual el gobierno, el Estado, no puede darse algunos lujos que anteriormente se daba en el caso de los aumentos, y sobre todo sabiendo que hay gente que hoy está en una situación bastante complicada a consecuencia de la pandemia, menos ganancias en las empresas, y bueno, hoy sin embargo vemos un nivel de liquidez importante en el mercado que está mitigando el impacto. Ahora vemos desde la administración tributaria lo que podemos ver, Gladys, y es muy importante señalar un gran movimiento en el área inmobiliaria y en el área de construcciones. Y cuando hablo de construcciones no solamente del sector público, sino principalmente inversiones privadas. Entonces es algo que se tiene que destacar también, eso también mueve un poco la economía, y por eso es que esa previsión o la estimación inicial que hizo el BCP hoy, como lo decía Marco, se redujo a 1,5%.
que no podemos descartar que puede ser menor, ¿verdad? Estamos viendo muchos movimientos, nos está sorprendiendo la recaudación en este mes de noviembre, entonces creo que tenemos que seguir en esa misma senda. Solamente una acotación sobre las previsiones de aumentos salariales, de hecho que también es uno de los reclamos fuertes que tuvo la ciudadanía este año, viceministros y audiencia, porque mientras que en el sector privado el trabajador vio que su salario se recortó, muchos se fueron a IPS, al pago que daba IPS, los no formales al PTU, es decir, manejarte con 500.000 o con 1 millón, y mientras ves que en el sector público, no es una cuestión de hacer una guerra, sector privado, sector público, pero era una realidad. Entonces decía el trabajador, pucha, yo estoy pagando mi impuesto y a mí me recortan el salario, pero mientras tanto, esa gente que recibe el salario de lo que yo pago, no hizo ningún sacrificio. Entonces esto es parte de ese sacrificio, pero también en contrapartida hay que decir, es injusto, o sea, es justo que un funcionario público que, por ejemplo, tiene una recategorización porque subió de jerarquía, tenga el aumento, ¿verdad? Concursó, digamos. Concursó, o sea, no es también que no hay que unificar, no hay que pretender que una medida sea para todos, porque hay casos y casos. Totalmente. No, eso ya este año con la ley de emergencia se suspendió todas las recategorizaciones y todos los aumentos salariales, y esa misma prohibición se puso otra vez en el PGN 2021. Y otro detalle también no menor, Marco y Gladys, es que el horario de los funcionarios públicos fue reducido, por lo tanto las horas extraordinarias y las horas adicionales que anteriormente se pagaban también disminuyeron. Por lo tanto, eso también hubo una disminución en los ingresos de los funcionarios públicos. Muchos decían que los funcionarios públicos seguían cobrando igual. En realidad, en el total es menor. Lo que estaban cobrando, justamente porque no habían esos horarios extraordinarios, esos horarios adicionales, y sobre todo también esos subsidios o esos beneficios que anteriormente se pagaba. Eso se recortó todo desde el momento que se declaró emergencia y justamente a consecuencia de la pandemia. Bueno, viceministro, seguramente estás pensando, estos dos no se callan, no me dejan continuar mi presentación. Me encanta que comenten porque sí que están. Pero hacemos nomás la acotación porque nos parece interesante que la audiencia también vaya manejando estos temas. Buenísimo, buenísimo. Pasamos al siguiente, por favor. Nuestra presentación, entonces, que está haciendo el viceministro de Administración Financiera, Marco. Sí, bueno, puedo empezar a comentar. Ahí básicamente, ahora ya está en nuestra lámina. ¿Qué nos muestra este gráfico? Vemos, estos son los incrementos salariales que se dieron en el presupuesto desde que está en vigencia la ley de responsabilidad fiscal, y vemos que por primera vez, desde que está vigente esa ley, vamos a tener un crecimiento negativo en los salarios del sector público. El crecimiento del año que viene va a ser, o sea, el decrecimiento en realidad es del menos 2%, el que está en el proyecto del Ejecutivo, y eso es un dato muy relevante, ¿sabes? El esfuerzo que, como bien estaba diciendo, no podemos permitir en este momento donde toda la gente ha pasado un año muy complicado, que se pongan incrementos salariales en el sector público, más aún teniendo en cuenta que no tenemos los recursos. O sea que evidentemente acá hemos trabajado con todas las carteras, con todos los ministerios, hemos comunicado esto y seguramente algunos no están de acuerdo, pero finalmente ha primado, digamos, la razón, y hemos enviado de esta manera el presupuesto con un incremento negativo en el salario, ¿verdad? Muy bien. Pasamos al siguiente. ¿Lámina? Sí. Sí, pasamos a la siguiente también, por favor. Vamos a comentar la siguiente. Sí, bueno, acá tenemos también dónde vamos a focalizar el presupuesto, en qué sectores se van a focalizar principalmente. Y queremos seguir fortaleciendo el sistema de salud, obviamente la calidad de educación, una mayor eficiencia del gasto público y la protección social. Acá básicamente en lo que tiene que ver salud, sabemos que este año con los recursos que tuvo por la ley de emergencia se ha fortalecido el sistema de salud en número de camas, en número de personal de blanco, enfermeros, médicos, y eso tiene que continuar. O sea, el objetivo es que ese fortalecimiento no se pare porque la pandemia se haya frenado o gracias a Dios termine. En realidad queremos aprovechar este momento para que ese fortalecimiento continúe. Entonces se prevén los recursos para continuar con el sostenimiento del personal necesario, con la infraestructura requerida, equipos, etcétera, en el sector salud. En lo que tiene que ver educación, fortalecer con la incorporación de tecnología, continuar con la capacitación docente y hacer las evaluaciones correspondientes, que todo tiene también su financiamiento.
En lo que tiene que ver a eficiencia del gasto público nos referimos a lo que estábamos discutiendo recién, hablando recién, eliminación de los gastos superfluos, la propuesta del presupuesto por resultado que ya se ha implementado desde este año, se ha empezado a implementar. Esa es una matriz que va a permitir evaluar de una manera más precisa el impacto de las políticas y eso nos permite después corregir. Y las evaluaciones de gestión que también se están implementando en todo el sector público. Y en lo que tiene que ver a protección social es continuar con los niveles, todo lo que tiene que ver con la inversión social en los programas sociales, la construcción de viviendas, calidad del empleo a través de la formación, etc. Siguiente, por favor. Acá vemos en números el presupuesto de lo que hablábamos recién y evidentemente estos sectores son los que llevan la mayor parte de la torta del presupuesto, ¿verdad? El MEC, su presupuesto es de aproximadamente 7 billones, eso significa 991 millones de dólares. El Ministerio de Salud Pública, su presupuesto estimado, o sea, proyectado, es de 5,8 millones, equivalente a 819 millones de dólares. Las fuerzas públicas, con 4,9 billones, 5 billones redondeando, serían 685 millones de dólares. Y las inversiones a través de obras públicas, 4,7 billones, 664 millones de dólares. Si sumamos todos estos componentes, estamos hablando de más del 50% del presupuesto de la administración central se concentra en estas carteras. Sabemos la importancia de estos sectores y que tenemos que seguir fortaleciendo. O sea, y muchas veces nos dicen la inversión en educación es poco, falta más. Sin embargo, es la que se lleva la mayor parte del presupuesto. Eso mismo estaba pensando. Y es cierto, es decir, necesitamos invertir más en salud, probablemente en salud, en educación y también en salud. Pero igual son las dos carteras que se llevan más cantidad de recursos, ¿verdad? O sea, el punto es el siguiente. Sí. Lo ideal sería que, bueno, que le paguemos mejor a los docentes, que tengan más capacitación, que podamos tener mejores condiciones en salud, pero el tema es cómo financiar eso. Así mismo. Si hoy no tenés los recursos, uno también tiene que adecuarse a su realidad. Así y, es. por ejemplo, está ahí parado este tema del aumento de salario de los docentes, que creo que era de 16%, Sí. Era durante varios años. Paró la ley de emergencia, me parece, Sí, suspendió la aplicación de ese aumento, porque bueno, ¿cómo financias ese aumento? Porque parece poco, pero en realidad son muchísimos docentes, Así es. si vos estás sumando en el global, suma un monto enorme dentro de lo que ya es luego el principal, lo que principalmente pesa dentro del presupuesto. Así es. No, y hay que decir que ese era un compromiso que se había asumido ya en el gobierno anterior y que se venía cumpliendo en este gobierno, que era el incremento salarial docente. Lo que nosotros dijimos, bueno, con esta pandemia no nos queda otra que suspender. Y en el año que viene, si bien también está suspendida en principio, y siempre y cuando la recaudación lo permita, y pusimos una cláusula en la ley de presupuesto que en caso que supere la recaudación estimada en el segundo semestre, se podría revisar y ver si podemos implementar el salario docente con el incremento que corresponde, pero bajo esas condiciones, ¿verdad? Se patea hacia adelante y en su momento también fue muy cuestionado y suena argel, pero lo cierto también es que no es justo darle a todos aumento porque sí. ¿Por qué no hay un concurso también? ¿Por qué no vemos cómo están nuestros docentes y realmente merecen todos por igual ese mismo aumento? Y el que se sacrificó más no merece más. Es decir, es también un tema que se presta mucho al debate. Me gustaría hacer una pequeña interrupción, viceministro, nuevamente, porque va ya nuestra primera pausa, 14:29 minutos. Genial. Son temas que, bueno, también nos gustaría compartir con la audiencia. Habilitamos nuestro WhatsApp 0971-444-200, ahí recibimos mensajes. Este es el WhatsApp de aquí, de ABCTV, para compartir después más adelante también aquí con ambos viceministros que me acompañan esta tarde. Pausa, enseguida regresamos con más de Conexión Tributaria.
la elegancia en un diseño. Donde la seguridad y la potencia están presentes hace que el comprador más exigente elija la moto ideal. La Leopard GSX 150cc, sofisticada, tecnológica y veloz. Por eso es la más buscada. Por eso es tu mejor opción. Leopard GSX 150, la mejor moto a tu alcance. Todos le pusimos muchísimo corazón a este año tan particular. Por eso, en el Shopping Mariscal pensamos en un verdadero regalo del corazón. Un departamento a estrenar en Torre Izaguirre. En estas fiestas, por tus compras podés ganar un departamento a estrenar completamente amoblado, con cochera y, lo más importante, a pasos del Shopping Mariscal. Sigamos poniéndole corazón a todo lo que hacemos. Vení al Shopping Mariscal, el gran corazón de la Navidad. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan HD que te sentís en la cancha. Y si me pierdo un partido, lo veo después. Puedo pausar o retroceder la jugada. Solo me falta ser árbitro. La Fórmula 1, otra de mis pasiones. Si la carrera empieza temprano, igual me duermo tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que podés hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertirte en un influencer. Vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Este año 2020 es realmente un año para olvidar. Si sos una pequeña empresa, tenés que encarar el año 2021 para poder realmente tener un año donde puedas salir de los problemas que se te generaron este año. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que vas a usar? ¿Vas a poder vender más? ¿Vas a poder realmente contratar gente? Todo esto se va a debatir en un presupuesto. Te estamos ofreciendo un producto al alcance de tu pequeña empresa para ayudarte a mejorar un año que puede ser el año de solución de tus problemas. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. ¿Aún no conoces Fortis Mayorista? Te invitamos a que conozcas la sucursal más cercana y descubras el sector de fríos. Para un buen asado o un buffet necesitas los mejores cortes de carnes y embutidos. Fortis Mayorista te ofrece el lugar ideal, donde además de comprar calidad, lo haces a precio más conveniente del mercado y apoyando la industria frigorífica del Paraguay. Hace una compra inteligente y elegí Fortis Mayorista. Confitería Old Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en nuestros locales.
Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales @allgermanypi o comunícate a través del WhatsApp al 0981-254-240 para agendar tus pedidos. All Germany, tradición alemana desde 1980. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y continuamos en Conexión Tributaria. Hoy nos acompaña aquí a mi derecha, ustedes ven a su izquierda, a mi derecha está el viceministro de Administración Financiera, Marcos Eliseche, y también como cada sábado el viceministro de Tributación, Óscar Orue. Y el viceministro Eliseche nos estaba comentando justamente lo que implica este presupuesto 2021, los lineamientos, los objetivos, en que se va a focalizar principalmente los recursos. Así que le damos nuevamente la palabra para que pueda continuar su presentación. Sí, continuamos con los números que estamos viendo. Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Que vamos a hablar un poco de la inversión en el sistema de protección social, que es muy importante. Acá tenemos de los 45 billones que representa el presupuesto de la Administración Central, 33,4 billones es para el sistema de protección social. Estamos hablando acá de casi 2/3 del presupuesto que va al pilar fundamental, que es la protección social. Y ahí tenemos 3 ejes fundamentales, lo que es la integración social, que tiene que ver con aquellos programas no contributivos. Ahí tenemos todos los programas de salud y educación, por eso es el más grande, y otros programas, por ejemplo, de asistencia como el Tecoporá, el programa de abrazo de la niñez, y todos los programas que son no contributivos, que justamente representan, es fundamental para poder crecer y reducir el impacto de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Después tenemos el otro pilar, que es el de previsión social. El 33% de ese 33,4 billones es previsión social. Y ahí sería aquellos programas contributivos, es decir, lo que tiene que ver con la seguridad social, que es un punto clave porque Paraguay todavía es un país donde apenas 2 de cada 10 trabajadores cotizan a la seguridad social, sea IPS o sea la caja fiscal. Estamos hablando de apenas un 20% de toda la población que tiene una seguridad social, que se va a jubilar en algún momento. Entonces el Estado tiene que intervenir para tratar de alguna manera, primero, de incorporar, de formalizar y que se incorpore mayor cantidad de personas a la seguridad social. Y aquellos que quedaron fuera, que son los adultos mayores, estamos asistiendo con el programa de adultos mayores, que es uno de los programas fundamentales del Ministerio de Hacienda, que está dentro de este pilar, que es la prevención social. Y después tenemos lo que tiene que ver con la inserción laboral y productiva, que son los programas de formación a través del SNPP, a través del Ministerio del Trabajo y otros proyectos que es básicamente para incorporar al mercado laboral a los jóvenes, el programa de becas y todo lo que tiene que ver con la formación de la población para lograr que mayor gente ingrese al mercado laboral. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos los programas sociales específicamente, aquellos más relevantes. Tenemos el programa dijimos, de niños y niñas, el programa Abrazo, que tiene una inversión de 72.000 millones. Tenemos el programa Más Adultos Mayores, que es uno de los más grandes, que tiene un impacto de 1,4 billones, que llega a 214.000 adultos mayores el año que viene. La meta es llegar hoy estamos llegando cerca de 200.000 y la meta para el año que viene es llegar a 215.000 adultos mayores en situación de pobreza. Y del programa de Tecoporá, que hoy, que proyectamos llegar a 165.000 familias y tiene un impacto de 412.000 millones. Viceministro, los dos segundos, el segundo y el tercero son transferencias, adulto mayor y el otro es Tecoporá. ¿Y el primero cómo es? ¿Ese programa Abrazo también son transferencias a quiénes? También transferencias monetarias a las familias con niños en situación de calle principalmente. Entonces ahí hay toda una red a través de, creo que es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia el que maneja este programa. Ellos hacen, también como los otros, un censo de aquellas familias afectadas que tienen niños en situación vulnerable
y reciben una transferencia monetaria. Así es. Ok. Sí. El siguiente. Acá vemos la inversión específicamente en salud. Hablábamos de un presupuesto de 5,8 billones del Ministerio de Salud Pública y acá vemos un poco cuáles son los principales componentes. Todo lo que tiene que ver para la atención, servicios de atención. Estamos hablando de 4 personales de blanco, ahí entran los médicos y los enfermeros por cada 10.000 habitantes. Ese es el indicador que tenemos. Después tenemos mejorar los servicios hospitalarios. Entonces, tenemos un monto de 300.000 millones para todo lo que es infraestructura de los hospitales. Se ha invertido mucho, como dijimos hoy con la pandemia, gracias a los fondos que ha recibido salud y la intención es continuar con ese fortalecimiento con mayor cantidad de unidades de salud, sobre todo en el interior. Ay, ¿cómo se hizo en materia de funcionarios? Porque bueno, se construyeron las infraestructuras, Sí. nuevos sectores de terapias, nuevos hospitales, pero también se dotó, supongo, de los Así profesionales de blanco que hace falta para que funcione. Sí, el Ministerio de Salud ha podido contratar, ellos tenían excepción para contratar justamente médicos y enfermeros y han hecho varios concursos y han entrado una gran cantidad de médicos y enfermeros y la idea es sostener el año que viene para que estos hospitales que se han construido, esta mayor cantidad de camas y redes de salud que se han construido en el país, se puedan sostener con el personal necesario, personal requerido. También tenemos el tema de medicamentos, que lleva una gran parte del presupuesto de salud, 1 billón de los 5,8 billones es para medicamentos e insumos. Y para las unidades de salud familiar tenemos también 292.000 millones para lo que es inversión en las unidades de salud familiar, que son estas redes que están en los diferentes gobiernos departamentales, estas redes que son para fortalecer en cada localidad el sistema de salud. El siguiente, por favor. Acá tenemos lo que es la parte de educación, la política educativa, que también la idea es continuar con el fortalecimiento. Tenemos acá, voy a decir rápidamente algunos de los números, ¿verdad? La incorporación de tecnología, de equipos, básicamente para los docentes y para las escuelas, para los niños. Tenemos ahí 9.000 equipos que se van a distribuir en las diferentes escuelas para los docentes y también, como dijimos, también para los niños. Tenemos 252.000 millones en lo que es equipos. Tenemos 1.500 millones para materiales didácticos. Después tenemos también todo lo que tiene que ver con la culminación oportuna de los estudios, incremento de la tasa de egreso. O sea, tenemos varias de los pilares que es del sistema educativo y, repito, son el presupuesto más grande del Estado se lleva a la cartera de educación y la idea es seguir fortaleciendo estas áreas. La tasa de egreso es ese niño que entra en la escuela que termine, que no deje por el camino. Así mismo, lo que se busca es aumentar los años de estudio y que se retiren, obviamente, o sea, que no se retiren antes de cumplir con las diferentes etapas. La siguiente, por favor. En lo que tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tenemos una inversión de 4,7 billones y ahí tenemos algunas de las obras que están incorporadas en el presupuesto, ¿verdad? Tenemos construcción de 800.000 kilómetros para la red vial nacional. Entonces, ahí están todos los proyectos que tienen que ver con la construcción de pavimentos, cobertura de mantenimiento de la red por 3.000 kilómetros. Eso es el mantenimiento de la... O sea, hay dos factores ahí, la construcción por un lado y el mantenimiento, que también es importante. Incremento de caminos de todo tiempo, 57 kilómetros. Cobertura de mantenimiento de caminos de todo tiempo, también de 14.000 kilómetros. Incremento de 6% de puentes, que es otra de los pilares de la infraestructura que invierte la obra pública de comunicaciones. Y la franja costera sur, entre otros proyectos que son los más prioritarios, que están ya en este presupuesto establecido a través de obras públicas y comunicaciones. Muy bien, la siguiente lámina. La siguiente. Bueno, otro de los proyectos de infraestructura importantes, lo que tiene que ver con la energía a través de la ANDE, que llega el verano ahora y justamente nos preocupa esto ahora. La inversión que de 4,5 billones para el mantenimiento y mejora del sistema eléctrico a través de la ANDE y 882.000 millones para la construcción de una subestación en Mingaguazú, Santa Rita y Valenzuela, que está también establecido en el proyecto. En lo que tiene que ver viviendas, tenemos 129.000 millones para los subsidios habitacionales a través del MUP. Esto es un sistema que le llega a las familias para la construcción de viviendas sociales también.
y otros proyectos de construcción de viviendas por 59.000 millones, todo esto a través del Ministerio de Urbanismo. ¿Sí? Bueno, y finalmente en lo que tiene que ver los diferentes programas, está lo que tiene que ver con las fuerzas públicas, que también son otro de los pilares de la seguridad ciudadana. Y acá tenemos la inversión prevista para el año que viene, tenemos 1,6 billones para policías en turnos de 8 horas, esto es para mantener y para incorporar a aquellos policías que también se van a incorporar el año que viene. Tenemos una tasa de 125 policías por cada 100.000 habitantes, perdón. Tenemos 400.181 nuevos oficiales y suboficiales que van a incorporarse a la fuerza pública. Tenemos casi 2.000 suboficiales en formación y capacitación. En lo que tiene que ver en la lucha del narcotráfico, tenemos más de 1.000 operativos que están programados. Eso implica 62.000 millones de guaraníes y construcción de penitenciarías en Ciudad del Este y Emboscada. Digamos que son los ejes principales de mantenimiento de la política de seguridad. Bueno, el siguiente. Bueno, este es un tema muy siempre discutido, un tema muy comentado, que es la deuda, el endeudamiento. ¿Cómo financiamos el presupuesto? ¿Cómo financiamos estos programas? O sea, en parte, ¿verdad? Como saben ustedes, el presupuesto se financia con sus recursos propios que vimos al comienzo, pero bueno, como esos recursos no son suficientes, tenemos que ver el financiamiento, ¿verdad? Entonces, la emisión prevista para el año que viene es de 600 millones de dólares, de los cuales 399 es para el Ministerio de Hacienda, hay que decir, Hacienda ejecuta básicamente el pago de la deuda, entonces parte de esa deuda es absorbida con esta emisión para el pago de capital. Las obras públicas, 126 millones, lo que es capitalización de entidades financieras, 52 millones, y vivienda, 20 millones, que es para el MUP, principalmente para la ejecución de esos programas de construcción de viviendas que vimos recién. Entonces, esto es lo que está previsto el año que viene y que el Congreso obviamente tiene que analizar. Siempre haciendo una comparación, viceministro, Sí. entre estas fuentes de financiamiento, emisión de bonos o tomar un crédito de un organismo externo, ¿resulta finalmente más conveniente los bonos o no necesariamente? Depende mucho qué tipo de obra o qué tipo de proyecto se quiere financiar. Hay algunos proyectos que te dan los organismos internacionales que son muy, muy importantes, solamente que lleva un proceso de trámite, digamos que más largo. Esa sería la diferencia. En el caso de la emisión, obviamente es más rápido, los fondos se disponen más rápidamente y sobre todo para lo que es obra pública, eso es muy importante porque si las obras dependen de estos programas, estos programáticos generalmente se demoran más. En cambio con los bonos se puede avanzar más rápido con las obras, pero depende de cada proyecto, eso no es una regla. Digamos que un país tiene que tener todo el menú. Claro, tiene que tener, pero poniéndolo en una comparación con dos aspectos. Primero, por ejemplo, es la categoría o la modalidad llave en mano, que el privado tiene que financiar y después el Estado le va devolviendo, digamos. Claro. Y ese privado consigue también un endeudamiento y por lo general no consigue las tasas que consigue el Estado. Y por otro lado también cuando son préstamos de organismos como el BID, por ejemplo, se rigen con las reglas del BID. Ni siquiera nosotros tenemos nuestro tope del 20% de aumento que tiene nuestra ley 2051. Es decir, tiene que sí o sí ser una licitación internacional, o sea, tiene que haber sí o sí gente. Son elementos que uno solamente va considerando en el momento de analizar esa fuente de financiamiento, que no sé quién analiza, si Hacienda o MPC define eso. Hacienda. Y es muy importante lo que mencionaste, la importancia de estar en los mercados internacionales, no solamente obtener financiamiento, sino que el Estado tenga presencia en los mercados, nos hace tener una curva de tasas, que lo que dijiste es muy importante, cuando el privado va a ir al mercado, que Paraguay tenga presencia en los mercados internacionales, ayuda a que los privados consigan en otros bancos tasas similares a que consigue el Estado, o sea que por eso los beneficios de colocar en el mercado no es solamente para financiar una obra o tal, sino que estar presente en esos mercados. Esa es otra ventaja de colocar. Pero independientemente de eso, y ya que estamos hablando del tema de la misión del año que viene, porque siempre nos preguntan qué pensamos, si es mucho, si es poco, qué deberíamos hacer. Y acá lo que nosotros decimos evidentemente nos preocupa, porque este año hemos salido, digamos, de nuestro esquema normal de emisiones por el tema de la pandemia. Tuvimos que prácticamente adelantar nuestro endeudamiento de aproximadamente 2 años y medio en un año. O sea, los 1.600 equivalen prácticamente a 3 emisiones. Entonces, evidentemente eso nos preocupa porque eso nos va a generar más intereses.
pero también era la necesidad que teníamos, como vimos la caída de los ingresos, de financiar estos programas, y ya ahora sí estamos viendo cómo ir disminuyendo la incidencia de la deuda en los próximos años. Ya no vamos a seguir con ese ritmo que venimos haciendo en los últimos años, vamos a ir, pero gradualmente. Lo que no queremos hacer violentamente, digamos, de manera, porque eso puede generar un estrés en el mercado. No tenemos los ingresos o los ahorros que tienen otros países, que muchas veces nos comparan con Alemania o con los países del norte, donde ellos sí tienen ahorros y no tienen necesidad de repente de endeudarse y pueden cubrir sus déficits con sus ahorros, que es algo que también tenemos que pensar nosotros a futuro, de generar ese ahorro. Entonces es parte de la reforma también, tiene que ser pensar en cómo generar ese ahorro para no depender solamente del mercado financiero. Vamos a seguir con la presentación entonces del viceministro. Sí, siguiente ya es creo que es nuestra última lámina. Entonces, a ver. Sí, bueno, acá tenemos finalmente el 1,5 de nuestro proyecto ejecutivo se fue como la ley de responsabilidad fiscal lo manda, con un déficit de 1,5%. Nosotros no podemos enviar un presupuesto superior a eso por la ley, pero sí pedimos en el mismo proyecto una autorización al Congreso para llegar hasta el 4%. Esa autorización ya en la comisión bicameral se ha autorizado, digamos que han dado su dictamen favorable, y en diputados también se aprobó. Eso pasa al Senado. Ahora el Senado finalmente va a definir esa autorización que hemos solicitado. Dentro de la misma ley de presupuesto, sí, se pide la obviedad, o sea, que se admita otro año más de no cumplir, porque es imposible con la ley de responsabilidad fiscal. Así es, nosotros lo que decimos, o sea, enviamos un presupuesto ajustado al 1,5%, pero también ahí le solicitamos al Congreso la posibilidad de ir hasta el 4% debido a lo que estás mencionando. La pandemia ha dado un impacto muy fuerte a toda la economía y también a las cuentas fiscales. Entonces, gradualmente nosotros tenemos un plan que también lo vamos a presentar en las próximas semanas de una convergencia gradual al 1,5%, que adelantando un poco, la idea es para el 2023, 2024, ahí llegar nuevamente al 1,5%, pero no hacerlo de manera muy violenta como dijimos, porque eso básicamente va a ser reducir las inversiones. Entonces lo que no queremos es generar un estrés en el mercado reduciendo drásticamente las inversiones. Bueno, y después en la última lámina, la siguiente, acá tenemos un poco y mostrando, están todos los proyectos de reforma que estamos trabajando ahora, que algunos ya lo presentamos al Congreso y otros se siguen trabajando. Entonces tenemos lo que tiene que ver con las compras públicas, aún no se ha presentado, se está trabajando fuertemente ahí con un equipo de Hacienda, también con un equipo del BID que nos está apoyando. Estamos viendo obviamente todos los sistemas de compras de los demás países, siempre hacemos ese tipo de análisis, buscando cuál es el mejor sistema que podríamos adoptar. No quiero adelantar todavía porque eso se está discutiendo, se está debatiendo, pero la idea es mejorar el sistema de compras públicas. Ahí hay un espacio importante, probablemente donde más ahorro vamos a conseguir en el corto plazo en el presupuesto son con las compras públicas. Un estudio justamente del BID nos dice que casi 1.000 millones o más de 1.000 millones de dólares se puede ahorrar a través de mejorando el sistema de compras públicas. Entonces, hasta 4% del BID, dicen. Sí, exactamente, es un monto realmente muy importante que podríamos lograrlo. Después tiene que ver en la segunda línea lo que tiene que ver con la reforma del servicio civil. Ese sí es un proyecto que ya lo hemos presentado, ya está en el Congreso. Ahí lo que buscamos es darle previsibilidad a la carrera civil. Ahí hay que definir ahí, todos los funcionarios serían todos los funcionarios que no son docentes, que no son fuerzas públicas, esos van a tener sus propias reglas, digamos, pero todos los funcionarios civiles se rigen por esta ley que hoy es la ley 1626. Entonces, con esa reforma lo que se quiere es dar previsibilidad. ¿Por qué previsibilidad? Porque hoy tenemos varias instituciones donde el mismo funcionario, el mismo rango, digamos, en uno gana, digo cualquier cosa, gana 10 millones, en otro gana 5 millones, en otro gana 3 millones y cumplen la misma función. Entonces ahí se ven las diferencias, ahí donde la gente muchas veces y con toda la verdad, ve una secretaria VIP que gana 20 millones o ve un ascensorista que gana 18 millones en un lugar y el mismo personal en otra empresa, en otra institución gana 3 millones, 4 millones. Entonces lo que queremos corregir eso, que haya previsibilidad, que todos los ascensos sean por concurso, que se respete la carrera, que ya no haya esa necesidad de que los funcionarios pidan aumentos de manera general para todos, sino que ya sepan cómo va a ser su sistema de ascenso. Si estudian, si se capacitan, van a pasar al siguiente cargo, van a poder llegar a ser jefe, técnico, director, o sea, va a estar clara la carrera
y eso va a ayudar mucho. Eso no va a generar un ahorro inmediato, pero sí en el mediano plazo sí puede generar ahorros importantes en los salarios. Y en el servicio en sí de las instituciones también, en la eficiencia que puedan prestar, porque finalmente si son funcionarios más capacitados, porque van a querer seguramente subir de jerarquía, entonces se esperaría también mejores servicios. Totalmente, aparte del ahorro que se podría generar, va a generar un incentivo al funcionario a prepararse, a capacitarse, a instruirse, y eso va a redundar en el beneficio de la población, porque finalmente la población, como dijo recién Oscar, paga sus impuestos y dice no estoy de acuerdo porque no tengo buenos servicios. Entonces, aparte de generar ahorro, como decimos acá, se va a generar mejores servicios a la población, y ese concepto probablemente va a ir cambiando con estas reformas que estamos presentando. No sé si tenemos todavía tiempo. Sí, podemos redundar, entonces no te interrumpo hasta que termines. No. Bueno, otra de las reformas importantes es la reestructura del Estado. Ahí lo que estamos viendo es varias secretarías del Estado que cumplen, digamos, funciones similares, que se han atomizado, digamos, en secretarías o en carteras o en diferentes organismos del Estado, que podríamos, digamos, hacer una economía de escala creando instituciones más fuertes, eliminando burocracias, y ahí vamos a ganar espacio también, tanto como decimos, en ahorro fiscal, que obviamente es importante, pero también en mejores servicios para la población. Lo que se quiere hacer ahí es eliminar aquellos ministerios, aquellas carteras, y ahí hay que aclarar ahí, no es que se va a eliminar los funcionarios, porque muchos dicen, ¿y qué pasa con los funcionarios? No, los funcionarios se van a reasignar, van a seguir trabajando en sus áreas, pero de manera más organizada, de manera más focalizada. Tenemos la Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, que es lo que estaba hablando, que básicamente es ver la convergencia gradual de vuelta al 1,5%. Lo que se busca es, lo que recién estábamos diciendo, no generar una matriz de ingresos, de gastos gradual, para que en los próximos años podamos converger nuevamente al 1,5%, y que eso también ayude a que la economía tenga un curso predecible en estos próximos años. Tenemos la Ley de Administración de Pasivos, que ya se presentó en el Congreso, que ya está, creo que tenga ya media sanción, está ya en el Congreso, que eso nos va a ayudar a administrar nuestra deuda, nos va a ayudar a reducir, a aumentar los plazos y a reducir los intereses. Esa es una ley muy importante, que ya lo veníamos hablando también desde el gobierno anterior y que ahora continúa en este gobierno, que es una ley, como dije, que nos va a ayudar a poder tener plazos más largos de la deuda, y no implica un aumento de la deuda. Eso es muy importante, porque muchos creen que con esto va a aumentar la deuda. Esto al contrario, lo que vamos a hacer es reemplazar una deuda que es más cara y que es a corto plazo por una deuda que es más larga y a intereses más favorables. Ya está sancionada la ley. Está sancionada, gracias. Tiene que promulgarse. Bueno, creo que por ahí nos quedamos, Gladys. No, es continuar, viceministro, continúa hasta el final. Okay. A ver, ¿puedo leerte y de pronto nos detenemos en lo que son? Seguimos. Tenemos todo lo que es la formalización del empleo, ¿verdad? Ahí estamos hablando con los diferentes sectores que manejan. Ahí estamos hablando con el IPS, todos son leyes, cada check es una ley distinta. Algunos son proyectos de leyes, otros estamos viendo también, otros implicarían también reformas administrativas, o sea que son ganancias de corto plazo, porque ahí podemos tal vez por decreto hacer algunas modificaciones. Todo se está analizando, y un pilar fundamental que tiene que ver con las jubilaciones, las cajas de jubilaciones. Ahí, sin duda. Si bien la superintendencia ya hemos discutido en algún momento, se ha presentado al Congreso, lo hemos discutido con todos los sectores, todo lo que tiene que ver con la necesidad de contar con un ente regulador del sistema de jubilaciones y pensiones, primero para obtener reglas similares entre todas las cajas. Hoy tenemos diversas cajas de jubilaciones, cada una tiene sus reglas específicas, algunos tienen más beneficios que otros. En el caso de la caja fiscal tenemos sectores superavitarios y otros sectores que son deficitarios, y que ese sector deficitario tiene que ser financiado por el Estado a través de los impuestos que todos pagan. Entonces, parte o el inicio de esa reforma es contar con un ente regulador que nos dé las reglas en primer lugar, que nos aclare la situación actuarial de cada una de esas cajas, y después sentarnos a discutir de la gran reforma que es el sistema jubilatorio. Eso es un desafío muy importante. Solamente, repito, lo de la caja fiscal, estamos hablando de 100 millones de dólares que le cuesta al Estado paraguayo. Repito, eso no es al Ministerio de Hacienda, sino que a todos los contribuyentes, sostener a la caja fiscal lo que tiene que ver a las cajas que son deficitarias.
Entonces, esa reforma lo que debería apuntar es a corregir eso, a que sea autofinanciable y que eso obviamente va a generar un ahorro importante al Estado. Y también las otras cajas hay que ver la situación. El IPS está, digamos que tiene una estructura un poco más sólida, si bien también tiene que ser seguramente revisada. Ya en su momento el presidente de IPS explicó que su ley es del año 60, obviamente ya está desfasada también, hay que probablemente ajustar las reglas, revisarlas, pero todo dentro de un marco de discusión. Acá lo que la gente se asusta muchas veces cuando hablamos de jubilación, porque es muy sensible, pero requiere de un debate, requiere de información. Totalmente, peor va a ser que lleguemos a la edad de jubilarnos y resulta que no hay fondos para jubilarnos porque nunca se hicieron las reformas correspondientes. O sea, mejor que ahora nos sentemos urgentemente a hablar del tema. No, solo tenemos que mirar lo que pasó en nuestro vecino, Argentina, Brasil. Pasaron por situaciones complicadas por no haber hecho la reforma a tiempo. O sea, la ventaja de Paraguay es que ya sabe lo que pasó en otros países y no tenemos que esperar que nos pase a nosotros. Tenemos que sentarnos a discutir, a ver cuál es, porque no traer ninguna solución fantástica, sino que ver cuál es realmente la solución que nos favorece, de acuerdo a la estructura que tenemos de cada una de las cajas, y buscar esa solución, pero tiene que ser ya, no tenemos mucho tiempo, eso es importante poner sobre la mesa. Todavía tenemos tiempo, pero ya no mucho. Tenemos que empezar a sentarnos a discutir esto para que el impacto no nos llegue como a los otros países, ¿verdad? Muy bien, entonces redondeamos esto, viceministro. No sé si Sí. te quedó algo ahí pendiente. No, y lo que me pregunté de las modificaciones, si querés te digo rápidamente. Esta semana, bueno, la Cámara de Diputados aprobó, o dio media sanción, ¿verdad?, al proyecto. En general, digamos que estamos conformes con los números macros. No ha habido hubo un incremento de 20.000 millones en lo que tiene que ver a recursos del Tesoro. Eso presupuestariamente no es un monto, digamos, significativo. Sí nos preocupa que en el interior haya habido algunos incrementos en gastos corrientes y eso rigidiza un poco el presupuesto. Y eso seguramente lo vamos a discutir en la Cámara de Senadores para ver si logramos que ahí ellos corrijan, digamos, eso, pero depende ya del Senado. Pero lo vamos a discutir con ellos y en lo que tiene que ver a los números macro, en lo que tiene que ver al déficit, en lo que tiene que ver a los aumentos salariales en general, estamos conformes, digamos, en principio. Ahora vamos a ver en el Senado cómo sigue la discusión, ¿verdad? Hablamos de un presupuesto de 85 billones, pero con la aprobación de lo que hablamos del incremento del déficit fue a 92 billones. 92. Sí, 92 billones con la aprobación del 4%. Muy bien, 15:03, hacemos nuestra siguiente pausa agradeciendo la presencia del viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Marco Eliseche. No, muchas gracias por la invitación y a Oscar también. Y bueno, cuando quieran vamos a volver a invitarle al viceministro si estamos de acuerdo. Por supuesto. Hacemos otra pausa, quédense con nosotros que enseguida regresamos con mucho más. En 10 años pueden cambiar un montón de cosas. ¿Te acordás cuando todo empezó? Juntos vimos cómo esos espacios cobraron vida, cómo los encuentros nos llenaron de emoción y disfrutamos de seguir siendo quienes somos, con la confianza de saber que vos estás acá, en cada rincón, creando una nueva historia. Shopping Mariano. 10 años, donde todo pasa. Y queremos celebrarlo con 10 premios para que sigamos viviendo juntos esta emoción. Entérate más en nuestras redes sociales.
buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicio de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva, Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes. Reiva te cuida. Durante toda la historia del Paraguay, las mujeres fuimos protagonistas. Somos valientes, soñadoras, románticas, vareté. Somos divertidas y hasta un poco pirebaí. Somos madres, hijas, hermanas, esposas y amigas. Todas somos cuñá guapa. Indega, rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya. Disfrutá de la nueva yerba mate cuñá guapa, con jengibre y té verde. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Desde que tenemos Flow, las batallas con mi hermanita por quién tiene el control de la tele se terminaron. Sí, porque podemos ver nuestros dibujos preferidos, desde la tablet, de la tele o del celu de mamá. Busco en la grilla lo que quiero ver y apretando un solo botón ya estoy en YouTube para ver mis tutoriales de maquillaje. Y yo que soy un fanático de los cómics, entro a Netflix a ver mis series favoritas. Flow es re fácil. Descubrí Flow y convertirte en influencer. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Jabón líquido Pacholí concentrado, con cápsulas de fragancia que liberan un suave perfume de estación y enzimas de poder que remueven las manchas, cuidan tus prendas y optimizan los tiempos de lavado. Jabón líquido Pacholí concentrado. Es un producto del Grupo Inca. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Fortis Mayorista, cada vez más cerca tuyo, con sus diferentes sucursales en distintos puntos del país, ofreciendo los mejores precios mayoristas del mercado, tanto a particulares como a pequeñas, medianas y grandes empresas, mediante su canal de ventas corporativas que te asegura envíos sin costo dentro del área de cobertura de tu zona. Entérate de más beneficios contactando con Fortis Mayorista en todas sus redes sociales. Confitería Old Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en nuestros locales. Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales @oldgermanypi o comunicate a través del WhatsApp al 0981-254-240 para agendar tus pedidos. Old Germany, tradición alemana desde 1980. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Continuamos en Conexión Tributaria, damos vuelta a la página
y ingresamos en el área ya del IRP, que dejamos pendiente el sábado pasado, viceministro. Estábamos explicando el paso a paso, pero no nos dio el tiempo. Asimismo, Gladys, teníamos justamente comprometido hoy a el compañero, en este caso Fabio López, que hoy nos acompaña para continuar todo lo relacionado a la nueva resolución del impuesto a la renta personal con relación a lo que son rentas de capital y también rentas del trabajo. En este caso le damos la bienvenida a Fabio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, viceministro Gladys, y como siempre un gusto estar nuevamente en Conexión Tributaria. Bueno, no sé si la temática va a ser esta. Empezamos de cero aquella presentación porque me parece que una lámina nada más lo llegamos a ver, o continuamos en donde dejamos. ¿Qué hacemos, Fabio? Sí, sería interesante recordar, rememorar un poquito lo que habíamos visto con la emisión de la Resolución General 69. Recordemos lo que nos aclaraba el sábado pasado el viceministro de Tributación respecto a lo que es el nuevo IRP. Estamos en presencia de un nuevo impuesto que toma ciertas características de lo que era el anterior impuesto a la renta del servicio de carácter personal que se puso en vigencia en el año 2012 conforme a las modificaciones que se habían dado a la ley del 2004. El nuevo IRP tiene dos categorías. Por un lado, las rentas y ganancias de capital que estuvimos viendo el sábado pasado, y hoy vamos a estar mirando, ahí vemos justamente los que tienen la oportunidad de mirar la presentación, estuvimos viendo que hay dos formularios. ¿Por qué dos formularios, Gladys y viceministro? Porque hay dos obligaciones del IRP. Por un lado, lo que es las rentas de capital, y por otro lado, por las rentas que provienen de la prestación de algún tipo de servicio personal, sea este servicio en relación de dependencia o en forma independiente. Y lo que habíamos visto el sábado pasado eran todas las aclaraciones respecto a, y como vemos, el número de formulario que el año que viene se va a estar utilizando para la determinación, liquidación y pago, también con el código de obligación para los pagos que tiene cada categoría de IRP. Para los que no están viendo, en el caso de los que están siguiendo por radio, el número y la versión del formulario, en el caso de renta del servicio personal, es 515, versión 1, y el código de obligación para los pagos es 715. Con relación a lo que son rentas del personal, en este caso, rentas y ganancias de capital, el formulario es el número 516, ¿verdad? Versión 1, y el código de obligación para los pagos es el 716. Entonces, estos son los dos nuevos formularios aprobados por la resolución 69 que ya está vigente y que próximamente va a estar impactado dentro del sistema Marangatú. Asimismo, y como bien dice el viceministro, debemos recordar que hay gente que nos sigue a través de la radio y vamos a mostrar lo que son los formularios, el 515 y el 516. Ahí tenemos que tener en cuenta, sin entrar mucho en lo que es el análisis, eso cada contribuyente o profesional va a poder realizarlo porque está en la página web de la SED. Lo importante para tener en cuenta aquí es que no se pueden mezclar, no se puede dar ese cruce entre, de repente tengo un ingreso por ganancia de capital y agarro y llevo en mi formulario 515 que es de servicios personales, por ejemplo. Eso no se puede dar, ese cruce, y asimismo también ocurre tanto en los ingresos como en los egresos. Es decir, yo no puedo imputar un egreso que me estuvo ayudando a generar una renta de servicio personal en renta y ganancia del capital. Entonces, ese orden es lo que el contribuyente de IRP debe tener, porque hoy se pueden dar situaciones en donde una misma persona sea contribuyente tanto el IRP por renta del servicio personal, rentas del trabajo, y por otro lado por rentas del capital. Para hacer así bien sencillo dando un ejemplo de lo que dice en este caso Fabio, si yo me voy a comprar en el supermercado bienes, en este caso para mi consumo personal, yo esa compra de bienes no puedo incluir en mi deducción de mis ingresos por alquiler, por ejemplo. ¿Okay? Mis ingresos por alquiler, yo tengo un inmueble que estoy alquilando y tengo gastos relacionados a ese alquiler, ahí sí puedo deducir. Pero si yo me voy a comprar en el supermercado, eso me va a servir para deducir, ¿qué cosa? Mis ingresos por trabajo. Si soy
dependiente, o si soy sin relación de dependencia, en este caso, no sé, soy un abogado que estoy litigando y bueno, emito factura al momento de la prestación del servicio que estoy haciendo. Entonces, un poco para dar ese ejemplo que es muy importante, Gladys y Fabio. Así es, y como bien estuvimos aclarando al inicio de este bloque, el sábado pasado estuvimos viendo lo que son las rentas y ganancias del capital, y a lo que debe quedar muy bien en claro para poder luego iniciar con nuestro tema de hoy, que son las rentas del servicio personal. Debemos tener presente cuáles son las formas en que opera esta categoría que son las rentas y ganancias de capital. Por un lado, las retenciones. Las retenciones vendrían a ser un mecanismo ágil, rápido para la recaudación de este tipo de ingresos. Y por otro lado, es la declaración jurada que se realiza una vez al año. En el tercer mes, en el mes de marzo del año que viene, estarán realizando aquellas personas que, teniendo rentas y ganancias del capital, no fueron sujetos de retención. Es decir, por un lado, la retención, en ese caso, cuando me retiene una empresa, me retiene algún otro contribuyente, el sujeto que es retenido ya se olvida, no hace falta ni que se inscriba en el IRP. No se inscribe, no presenta declaración jurada, no paga impuesto, porque ya en su momento ya se le retuvo el impuesto debido. Eso debe quedar muy bien en claro. Y por otra parte, sería lo que decía el viceministro respecto a aquella persona que está arrendando, que está alquilando su inmueble. En ese caso, él sí debe presentar una declaración jurada, debe realizar una liquidación de sus ingresos y sus egresos conforme lo que establece la ley. Entonces, eso que debe quedar muy bien en claro. Por ejemplo, en la semana se estuvieron dando algunas consultas respecto a lo que es los ingresos exonerados. Los ingresos exonerados, uno, si tiene algún ingreso exonerado, ¿cuál podría ser? En el caso de los intereses que percibe una persona física residente aquí en nuestro país por el ahorrito que tiene en el banco. Nos dice bien la ley en el artículo 56 que esos ingresos están completamente exonerados del IRP. Esa persona debe quedarse tranquila, no debe inscribirse en el IRP, no debe presentar declaración jurada y tampoco debe estar siendo sujeto de retención ni pagando ningún tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque ese ingreso está completamente exonerado. Eso debe quedar muy bien en claro para, digamos así, cerrar lo que es el capítulo de rentas y ganancias del capital. Muy bien. La siguiente lámina habla de las ganancias derivadas de las prestaciones de servicio y esta diferenciación que mencionaba Fabio. Es decir, nosotros que prestamos un servicio, por ejemplo en mi caso, servicios de comunicación en general. Mi declaración de IRP guarda relación con esto. Efectivamente. Y así, Gladys, como en tu caso, seguramente hay varios periodistas o profesionales liberales o también gente que está asalariada y se pregunta respecto al ejercicio fiscal. Respecto al ejercicio fiscal, el contribuyente, la persona física residente, tiene que ser un poquito proactiva esa persona y desde el 1 de enero de este año tiene que ir computando sus ingresos. Todo lo que se le está pagando como sueldo, algún tipo de bonificación, horas extras, cualquier ingreso que está percibiendo en relación a su trabajo, debe ir sumando. Debe ir sumando, ¿para qué? Para ver si supera el monto no alcanzado. Ahora hablamos, la nueva ley trae un nuevo concepto de monto no alcanzado. ¿Y cuánto es ese monto no alcanzado? Es un monto fijo en el año de 80 millones de guaraníes. Antes teníamos rangos que iban bajando año tras año, ejercicio tras ejercicio. Hoy estamos hablando de un monto no alcanzado de 80 millones. Es decir, yo como persona física debo estar registrando, computando mis ingresos y cuando veo que supera los 80 millones, desde el día siguiente en que supero, allí yo me convierto en contribuyente del IRP por las rentas del servicio personal. Y allí se inicia mi primer ejercicio fiscal.
Supongamos en tu caso, Gladys, alcanzás, superás los 80 millones hoy. Desde mañana serías contribuyente y tu primer ejercicio fiscal va desde mañana hasta el 31 de diciembre de este año. Y en ese caso, otra vez debes mirar si superas los 80 millones desde mañana hasta el 31 de diciembre para pagar impuestos. Ojo, declaración jurada se presenta siempre. La declaración jurada se presenta tenga uno ingresos o no. Pero el pago del impuesto siempre está supeditado a que la persona física tenga ingresos que superen el monto no alcanzado en ese ejercicio fiscal. Mucha gente se pregunta también, Fabio, ¿qué pasa si en un año, en un ejercicio alcanza, pero en otro ejercicio no alcanza ese monto? ¿Tiene que hacer su declaración en ese monto? ¿O se paga igual el tributo sobre ese monto inferior? ¿O hay un tiempo que tiene que pasar para que salga del IRP? Sí, muy interesante, Gladys, esta acotación, porque seguramente varias personas van a tener esta problemática, podríamos decir. De repente yo tengo un año un poquito generoso y supero los 80 millones. Luego al año siguiente vuelve otra vez a mi ciclo normal de ingresos y en ese caso no estoy superando, estoy llegando a 70 millones en el año. Debo presentar mi obligación, tengo una obligación formal de presentar la declaración jurada, de informar cuántos fueron mis ingresos, de declarar cuántos fueron los egresos, pero si resulta una renta, una diferencia a mi favor, la ley me ayuda, viene a mi auxilio, digamos así, la ley, y me dice, en ese caso no pagas impuesto. Declarás, presentás tu declaración jurada, tenés que presentar por 2 ejercicios más, por 2 años más, pero no pagas impuesto. Y una vez que pasen esos 2 ejercicios, en donde yo he presentado la declaración jurada como corresponde, ahí puedo dar de baja mi obligación del IRP por servicios personales. En este año quizás haya muchos casos por la pandemia que se presenten en esta situación y que quizás vuelvan a estar el próximo año si es que se normaliza. Efectivamente. Entonces, eso es lo que la ley ya tuvo en cuenta el tema de los ingresos acíclicos de la persona. Acá no se quiere perjudicar a la persona física, a la persona de ingresos medios, porque estamos hablando de 80 millones y dividimos en un año, estamos hablando de 6.600.000 y tanto mil. Entonces, eso debería ser el ingreso de una persona para que pueda superar el monto no alcanzado. Luego, también prosiguiendo con nuestra presentación, estamos hablando de las rentas en especie. Eso se da mucho en nuestro país cuando una persona, por el servicio que ha prestado, el que le contrató le paga con un bien en especie. De repente un profesional que recibe un vehículo como forma de pago. En ese caso, tiene que declarar en su formulario del IRP el monto de su servicio completo. Es decir, por ejemplo, 15 millones de guaraníes. 15 millones que fueron abonados en especie. Y luego, cuando esa persona venda por ejemplo, ese vehículo que estuvo percibiendo en concepto de 15 millones de ingresos, cuando venda ese bien, va a llevar en rentas y ganancias del capital y allí va a computar como costo de adquisición esos 15 millones. Eso entonces para entender un poquito por qué se da también esa situación en muchos contribuyentes que perciben el pago en especie por sus servicios. Claro, en ese caso es el monto del valor de tu servicio, no de lo que en ese momento vale en el mercado ese bien que recibiste. Efectivamente, así es, Gladys. Hay que recordar también una cuestión que es importante repetir, Gladys, para la gente, que por primera vez la ley tributaria habla de que el monto, el rango de los 80 millones no está ligado a una variable como el salario mínimo. Anteriormente era 36 salarios mínimos que representaba aproximadamente 76 millones de guaraníes. Ahora con la nueva ley ya no se da esa particularidad, es monto fijo y ese 80 millones está establecido en la ley y que posteriormente en base a otras variables económicas se van a considerar su aumento, como el IPC por ejemplo, la inflación. Pero en este caso no es que cada año puede variar eso. Recordemos que el salario mínimo cada año puede variar
entonces lógicamente ahí se modifica nuevamente el monto. En este caso no, porque el monto es 80 millones, es un monto fijo que la propia ley establece. Eso es importante señalar y recalcar. Y tengamos presente también que para el cómputo de esos 80 millones debo excluir el aporte a la seguridad social. Antes, con el anterior IRP, entraba todo, yo computaba completamente el sueldo presupuestado, cargado con el IPS o el aporte que estaba realizando alguna caja de jubilaciones y luego descontaba. Hoy, sin embargo, yo tengo que estar ya excluyendo de antemano ese monto que no corresponde a un ingreso efectivamente percibido. Y por otra parte también, Gladys y viceministro, hay ciertos contribuyentes del IRP que el empleador aparte les paga un seguro médico privado y eso antes también con el anterior IRP estaba grabado. Hoy está completamente excluido. Es decir, eso también en beneficio de la clase trabajadora y por sobre todo de las personas de ingresos medios que necesitan esas prestaciones médicas. Entonces la misma ley establece que se encuentran excluidos esos ingresos. Perdón, aguinaldo. El aguinaldo es un concepto exonerado, completamente exonerado y por ende tampoco ingresa en el cómputo de los 80 millones. Ojo, tengamos presente, el aguinaldo conforme a la legislación laboral, es decir... El salario número 13. Efectivamente. Si sos un feliz funcionario de alguna institución que da un salario número 14, ese sí entra. El 14 ya está grabado. Sí, bueno, pero ahí también hay que aclarar lo siguiente, que se da una particularidad. Hay personas que prestan servicios, no son dependientes, emiten factura y después dice, yo quiero cobrar mi aguinaldo, le dice a la empresa, ¿verdad? Y le pagan, claro, pero no le pagan en concepto de aguinaldo, le pagan en concepto de gratificación y le da un ropaje de aguinaldo. Eso sí entra dentro del IRP, ¿verdad? Eso es muy importante aclarar porque no tienen relación de dependencia. Ya nos pasó, me hicieron muchísimas consultas esta semana sobre eso y es importante aclarar. Si yo tengo relación de dependencia y cobro aguinaldo, eso está exonerado. Pero si yo presto servicio, emito factura y después me quieren pagar en el aguinaldo, eso no puede ser aguinaldo porque hay una prestación de servicio y no una relación de dependencia. Sí. Y también hay casos, viceministro y Gladys, de personas que tienen, digamos así, empleadores. Están con un empleador y el contrato les permite tener otro trabajo parcial. Y si es que tiene un aguinaldo con uno y tiene el aguinaldo con el otro empleador, obviamente esos dos aguinaldos ingresarían como un ingreso completamente exonerado, porque están proveniendo de dos servicios personales diferentes. Eso también, si es que se da ese caso. Sí, por ahí tengo dos empleos. Sí, tenés dos empleos, efectivamente. Muy bien, te interrumpo, Fabio. Vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos con más explicaciones del IRP. No sé si nos va a dar el tiempo para terminar en los bloques, pero ojalá que sí. Y también las preguntas de la audiencia. Hoy no tuvimos tiempo de leer, así que quizás vamos a tener esa deuda, pero después más adelante vamos a dar el tiempo correspondiente. 15:29 minutos. Enseguida regresamos con más de Conexión Tributaria. Sobre la renovada Ruta 3 hay un lugar limpio, seguro y moderno. Amplio estacionamiento con capacidad para más de 3.000 vehículos, donde encontrarás frutas y verduras, lácteos, carnes, cereales, bancos, electrodomésticos, patio de comidas y mucho más. Abasto Norte, más que un mercado.
En Salud Protegida Medicina Prepaga, nos ocupamos de la salud de las personas, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Siempre comprometidos con la salud, les brindamos planes médicos acorde a su necesidad. Contamos con nuestro moderno centro médico y red de prestadores en todo el país. E incorporamos el servicio médico de videoconsulta para estar cada vez más cerca de los hogares de la gran familia paraguaya. Salud Protegida. Tu salud, tu familia. Mariana S.A. Préstamos Prendarios, compra y venta, empeños a domicilio. Pagás solo por los días prestados. Te da más por tus prendas. Joyas de oro, herramientas eléctricas, electrodomésticos, informáticos y mucho más. WhatsApp 0985-380-618. Casa Central Luis Alberto de Herrera y sucursales. Mariana S.A. Préstamos Prendarios, compra y venta. En 10 años pueden cambiar un montón de cosas. ¿Te acordás cuando todo empezó? Juntos vimos cómo esos espacios cobraron vida, cómo los encuentros nos llenaron de emoción y disfrutamos de seguir siendo quienes somos, con la confianza de saber que vos estás acá, en cada rincón, creando una nueva historia. Shopping Mariano, 10 años, donde todo pasa. Y queremos celebrarlo con 10 premios para que sigamos viviendo juntos esta emoción. Entérate más en nuestras redes sociales. Este año 2020 es realmente un año para olvidar. Si sos una pequeña empresa, tenés que encarar el año 2021 para poder realmente tener un año donde puedas salir de los problemas que se te generaron este año. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que vas a usar? ¿Vas a poder vender más? ¿Vas a poder realmente contratar gente? Todo esto se va a debatir en un presupuesto. Te estamos ofreciendo un producto al alcance de tu pequeña empresa para ayudarte a mejorar un año que puede ser el año de solución de tus problemas. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Imagínate comprar en un solo lugar para el consumo diario, artículos para tu empresa o surtir tu negocio de mercaderías. Fortis Mayorista cumple con estas características y te invita a ahorrar en sus diferentes sectores, como electrodomésticos, limpieza, artículos de oficina e inclusive los mejores cortes de carnes. El lugar ideal para comprar todo lo que necesitas con precios económicos y de calidad es Fortis Mayorista. Seguilos en sus redes sociales y entérate de todas sus novedades. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Bien, y continuamos aquí con el viceministro de Tributación, Óscar Urubey. También hoy nos acompaña Fabio López hablando del IRP. Antes de continuar con la presentación de Fabio, me gustaría ver un mensaje de la audiencia. Nos llegaron varios mensajitos. Uno de ellos al menos vamos a responder ahora porque es una duda válida y que me parece nos merece una respuesta y explicación. Dice lo siguiente. La resolución 69 dice que las cooperativas y mutuales serán agentes de retención
Sin embargo, la ley 6380 en el artículo 56 dice que el numeral 12, y ahí abrimos lo que dice el numeral 12. Los intereses, comisiones o rendimientos por depósitos o colocaciones de capitales en entidades bancarias y financieras del país, regidas por la Ley 861/1996, así como en cooperativas y mutuales que realicen actividades de ahorro y crédito. Y el comentario final de la audiencia o de este televidente es: la resolución contradice la ley. ¿Qué le respondemos, viceministro? En primer lugar, que la resolución no le contradice la ley. La resolución lo único que dice al momento de que serán agentes de retención es sobre los excedentes, no sobre los rendimientos. Eso es muy importante hacer la aclaración, Gladys. No es lo mismo que una cooperativa distribuya, en este caso, los excedentes, porque ese excedente no es, en este caso, solamente de la persona, sino que en ese caso es de la cooperativa. Entonces, en ese caso sí se retiene, en este caso, lo correspondiente al IRP, y ese ya le sirve como único pago. No hace falta que se inscriba, por ejemplo, si solamente tiene esa clase de ingresos la persona. Entonces es muy importante hacer esa aclaración. No es lo mismo intereses o ganancias que excedentes en este caso. Bueno, hay muchos mensajes de la audiencia, creo que hoy no vamos a poder cumplir con ellos. Me gustaría poder terminar con esta presentación del IRP y bueno, después vamos a ver cómo nos ponemos al día con nuestra audiencia. Fabio, continuamos entonces con tus explicaciones. Sí, seguimos con la categoría de rentas por los servicios personales, conforme a lo que establece la Resolución General 69. Y algo interesante que debemos mirar ahí en la presentación, y para los que nos escuchan, son los egresos a favor del familiar a cargo. ¿Quiénes son familiares a cargo del contribuyente? El cónyuge. Ojo, un solo cónyuge, uno solo, eso tenemos que tener presente. Hay solamente un campo dentro del formulario para consignar el número de cédula del cónyuge. Nada de estar poniendo dos o más. Con uno basta y sobra. Eso tenemos que tener presente, Gladys. ¿Y si más personas dependen? En calidad de cónyuge, uno solo. En calidad de cónyuge. Uno solo. Eso es algo que siempre se da algún problemita ahí. Entonces, debemos tener presente que esos familiares a cargo deben ser declarados por el contribuyente. Deben ser declarados ¿en dónde? En el formulario, justamente en el formulario de la declaración jurada es donde se deben consignar los números de cédula, la identificación y el grado de relación que se tiene, ya sea cónyuge, hijos menores de edad, hermanos menores de edad. También debemos tener presente que son familiares a cargo los hijos ya mayores de edad, pero que se encuentran estudiando en algún establecimiento de educación superior. Los padres, abuelos y suegros también son familiares a cargo. En este último caso, de los suegros, los padres, abuelos y del hijo ya mayor de edad que está estudiando en la universidad, por ejemplo, sus ingresos no deben superar los 30 millones de guaraníes en el año. Y lo que viene a hacer la resolución general es establecer claramente en qué momento debo considerar si es o no contribuyente esos familiares a cargo. Porque si mi cónyuge al final del ejercicio, al 31 de diciembre de este año, es contribuyente de algún impuesto, por ejemplo el IRE, o también del impuesto a la renta personal en sus dos categorías, o si en el año percibió algún dividendo, utilidad o rendimiento, en ese caso yo debo excluirle como familiar a cargo. No puede ser familiar a cargo en ese caso el cónyuge. Y lo mismo pasa con aquellos familiares que habíamos dicho que estaban supeditados sus ingresos a un monto de 30 millones. Si el 31 de diciembre esas personas han obtenido ingresos superiores a 30 millones, el contribuyente del IRP debe excluirlos como familiares a cargo. Eso es lo que se aclara en la resolución 69. Y luego también algo interesante es lo que trae la ley respecto a los menores de edad. Como bien decía el viceministro, esta ley viene a modernizar y simplificar por sobre todo. En cuanto a la modernización, sabemos que hay niños y adolescentes que están trabajando, obviamente dentro de lo que establece que no son trabajos peligrosos, en donde se pone en riesgo la integridad integral del niño ni del adolescente. Por ejemplo, en el caso de un niño artista que está percibiendo ingresos por ese servicio que está realizando.
Obviamente, conforme a lo que establece la legislación civil, los padres tienen el usufructo legal de los bienes, de todos los ingresos que percibe ese niño o adolescente. ¿Y qué pasa si es que no existe un ascendiente que ejerza la patria potestad? Debe estar un tutor del niño o adolescente. En ese caso, esas dos personas, los adultos responsables, son los que deben inscribirse en el IRP por rentas y servicios del servicio personal, si es que no está inscrito, o en caso de que el padre, la madre o el tutor ya se encuentren inscritos en el IRP, van a consignar los ingresos de su hijo menor, del niño o la adolescente, va a consignar en su declaración jurada. Y también lo que deben tener presente, todos los gastos relacionados al niño o adolescente también se computan como un familiar a cargo. Entonces, esa es una aclaración que trae la resolución 69 y nos dice que cuando supera la mayoría de edad, ya ese niño o adolescente que se convierte en mayor de edad debe inscribirse en el IRP por esas rentas. Muy bien, interesantísimo. No sé si hacemos... Una pregunta que suelen hacerse, Fabio, es en el caso de asistencia alimentaria o prestación alimentaria, ¿qué documento sirve para poder justificar ese gasto? O sea, no sería gasto en este caso, sino que sería cumplimiento de, en este caso, una sentencia judicial, ¿verdad? Entonces, si podrías comentar también eso para que la gente sepa, especialmente aquellos que tienen el cumplimiento del deber alimentario, es muy importante que lo podamos aclarar, Fabio. Sí, en ese caso, viceministro, la persona que está pagando, que está abonando en ese concepto debe tener dos documentos. Uno, por un lado, la sentencia definitiva, o en caso que no exista una sentencia definitiva, el acuerdo homologado ante el juez competente. Eso debe estar homologado, ese acuerdo que llegaron, por ejemplo, los padres del menor, del niño o del adolescente. Por un lado, esos documentos de fondo. Y por otro lado, es el comprobante del depósito en la cuenta bancaria, porque también tenemos que tener presente que los egresos deben ser efectivamente realizados. No solamente debo tener la sentencia, sino también debo cumplir con la prestación mensual. ¿Y eso cómo se acredita? Con el comprobante del depósito o, en caso que se haya acordado algún otro tipo de cumplimiento, se debe tener el recibo correspondiente de la persona idónea que está recibiendo esos bienes, por ejemplo, si son en especie. Por esos dos documentos debe tener la persona que está abonando por este concepto de prestación alimenticia. Muy bien. Me gustaría hacer una última pausa, Fabio, viceministro. Después regresar con la última parte del IRP. Vamos a invitar un programa más a Fabio para poder responderle a la audiencia sus preguntas. 15:44 minutos. Enseguida la última parte de Conexión Tributaria. Detergente lavavajillas Incabril Ultra Concentrado, ahora con antibacterial. Mata 99,9% de virus y bacterias, cuidando tu salud y tus manos. Incabril Ultra. Con alto poder desengrasante, rinde 4 veces más en sus presentaciones de pomelo, manzana y limón. Detergente lavavajillas Incabril Ultra Concentrado. Es de Inca. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicio de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva, Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes. Reiva te cuida.
FECambios S.A. Servicio de cambio de divisas. Transferencias bancarias. Giros nacionales. Pago de remesas del exterior. Casa matriz en Asunción y sucursales en Villamorra, San Lorenzo, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. FECambios, más de 20 años de excelencia en cambios. Mariana S.A. Préstamos prendarios, compra y venta, empeños a domicilio. Pagás solo por los días prestados. Te da más por tus prendas. Joyas de oro, herramientas eléctricas, electrodomésticos, informáticos y mucho más. WhatsApp 0985-380-618. Casa Central Luis Alberto de Herrera y sucursales. Mariana S.A. Préstamos prendarios, compra y venta. En Inversiones Paraguay te asesoramos en finanzas personales, empresariales, pymes, charlas en educación financiera, cómo invertir en la bolsa de valores, coaching, emprendedurismo, asesoría en inversiones nacionales e internacionales, con la doctora Liliana Mesa, economista con más de 33 años de trayectoria. Contactanos al 0972-465-708 o encontrarnos en las redes sociales como Inversiones Paraguay S.A. Inversiones Paraguay, inversiones para tu vida. Con 49 minutos, la parte final de conexión tributaria. Otra vez el televidente tuvo duda con respecto a la respuesta del viceministro. Podemos mostrar otra vez el mensajito que hacía referencia al tema de la distribución de los dividendos. No es como dice Óscar, dice los excedentes o rendimiento de los fondos jubilatorios es lo mismo en una empresa mutual de jubilaciones. No se distribuye, se acredita cada año, pero no está disponible y se paga a futuro con la jubilación después de los 60 años. Bueno, ahí en ese caso no fue lo que dijo en la primera parte, ¿verdad? En la primera parte habló de lo que dice la resolución 69 con relación a lo que dice el artículo 56 y 57 de la ley 6.380. Entonces, en ese caso, si nos pueden volver a mostrar, voy a aclarar que en este caso hay un excedente o un rendimiento de fondos, pero no se distribuye, dice. Entonces, si no se distribuye, no hay hecho generador, por lo tanto, no se le va a retener absolutamente nada. Solamente si cobra la persona, va a poder, en este caso, se va a tener que retener. ¿Qué pasa? En este caso, si pasa una vez que cumpla los 60 años, ahí recién va a cobrar supuestamente. Bueno, en este caso, lo que nosotros recomendamos es que haga una consulta vinculante a los efectos de estudiar más profundamente el caso en particular, porque no es lo que al principio ponía dentro de la consulta. Esto es un caso mucho más específico en el cual hay que analizarlo con toda la propiedad, analizar el caso en particular, ¿verdad? Entonces ahí la respuesta que le damos es que haga una consulta vinculante para poder analizar y específicamente si después de los 60 años, cuando empieza a cobrar, cómo se generó esa rentabilidad. Esa es lo que hay que estudiar y eso tienen que analizar los técnicos de la Subsecretaría de Tributación. Bien, como nos quedan pocos minutos, ¿qué te parece, Fabio, si es que leemos algunos mensajitos de la audiencia y le vamos respondiendo y te invitamos y convocamos otra vez para el próximo sábado? Sin problema, sin inconvenientes. Bueno, otra persona también dice, buenas tardes, una consulta, dice ministro, ¿qué hay de cierto que por el 2021 se
inhibirá en el decreto de presupuesto la exigencia del SINAR por las enormes problemáticas que acarreó en las instituciones públicas con su gestión de recursos humanos, ya que lastimosamente Hacienda y la Secretaría de la Función Pública nunca se ponen de acuerdo en ese punto? No, que yo sepa, no hay nada de que se va a inhibir eso. Al contrario, el SINAR es un sistema que sirve a los efectos de los controles para los pagos de remuneraciones y beneficios a todos los funcionarios públicos, ¿verdad? En ese caso tiene que haber, por ejemplo, una persona que tenga una categoría no va a poder cambiar su categoría si no hace un concurso público, ¿verdad? Solamente de esa forma va a poder mejorar esa categoría. Y en ese caso, bueno, no es que no se ponen de acuerdo Función Pública y Hacienda. Lo que pasa es que Hacienda tiene el control del SINAR conforme a la atribución que la ley le establece. Entonces, no creo que sea lo que preguntó la persona en este caso. Bien, otros mensajes de la audiencia también vamos a compartir. Buenas tardes, una consulta. Si saca un préstamo de 50 millones este año y puede superar los 80 millones sumando mi salario mensual, atentamente Mónica, con respecto al IRP, o sea, si ese 50 millones que sacó de crédito va a sumar a su ingreso, es la pregunta. No. ¿Fabio? Así como dice el viceministro, en este caso no se suma, debemos tener presente siempre que son los ingresos por el servicio personal que está realizando. Obviamente, si es que realiza algún gasto con esa plata de los 50 millones, tampoco va a ser deducible, porque no es un ingreso ni tampoco va a poder estar deduciendo esos gastos. Claro, solo los intereses que efectivamente, los intereses efectivamente pagados va a poder estar deduciendo. Bien, otra consulta también. Si yo tengo una pieza que alquilo en mi vivienda, ¿tengo que inscribirme para pagar impuestos? Sí, tienen que inscribirse. Sí. Le damos la buena noticia que tienen que inscribirse en el impuesto de la renta personal. La buenísima noticia, bueno, es como si fuese que alquilas el inmueble completo, o sea, claro. No hay una especificación de si es la mitad del inmueble nomás, entonces queda excluido, no hay eso. Y el IVA también, recordemos. Y el IVA también, cierto. IRP, IVA. Mi papá y yo ya sabemos eso ahora, ya aprendimos. Cuando uno se inscribe al IRP por alquiler y si al año siguiente no alquila más, lo mismo debe seguir declarando. Si vendo un vehículo por menos de 20 millones, vamos a ir por partes. Primero la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta respecto a este año está alquilando, debe inscribirse. Luego al año siguiente no tiene ingresos y en ese caso tiene un plazo en enero del año siguiente debe comunicar la baja de la obligación IRP por rentas y ganancia del capital. Tiene tiempo hasta enero del año siguiente para comunicar que no tuvo movimiento, digamos. Bien, otra consulta también dice, si vendo un vehículo por menos de 20 millones por escribanía, ¿estoy obligado a dar un tipo de factura? En ese caso, la persona si es que no utilizó el crédito en el IVA de ese vehículo, en ese caso estamos hablando de no hay un hecho generador, o sea, se da la venta, la enajenación, pero él no tiene la calidad de contribuyente. Y por ende, entonces, el contrato en escribanía es el documento suficiente, no está obligado a dar factura en ese caso. Bien, la siguiente pregunta. Fabio, ¿vos enseñás en algún lado? Estas preguntas parecen de un alumno que le dijo a su docente, pregunta estas cosas. Bien, otra consulta dice, tengo entendido que intereses por depósitos de ahorro en cooperativas o bancos no se graban, pero en la resolución general 69, en su artículo 7, habla de documentar con extractos bancarios por esos depósitos para IRP y RGC. Sí, ahí hay que aclarar que lo que trae la resolución general 69 justamente es el tema de la documentación. Documentación que en este caso es a modo aclarativo porque recordemos, estos ingresos están exonerados. No porque se tenga que documentar, todo va a estar grabado. Eso también debemos tener presente. Hay que recordar algo, Gladys, y también a la teleaudiencia y la audiencia. Es lo siguiente. Si está exonerado es porque en principio tuvo un hecho generador, o sea, estaba grabado. O sea, no se puede exonerar algo si primero no estaba grabado. Ese es el primer punto. El segundo punto es el hecho que figure dentro de la resolución 69 no quiere decir que tiene que pagar impuestos. Lo que tiene que decir es que tiene que declarar como contribuyente esos ingresos. Y esa declaración sirve para hacer los controles tributarios. No significa que porque declare va a tener que pagar ese impuesto. Eso es muy importante aclarar, Gladys. Muy bien, hay otros mensajes también de la audiencia. Buenas tardes, muy interesante el programa. Excelente la exposición de Fabio López. Fabio López, un capo. Quiero aclarar que no es mi mamá otra vez.
Fabio parece nuevamente quiero aclarar. No, ya acá ya nos dimos cuenta. Buenas tardes. Respecto al IRP, ¿cómo queda el Aranduca para aquellas personas que mantienen al día el llenado de los documentos de egreso en el mismo respecto al libro de egresos que está en la página de la SET? ¿Este libro de ingresos hay que volver a llenarlo? ¿Servirá el Aranduca para la liquidación del IRP de 2020? Sí, justamente lo que establece la Resolución General 69 es que la Administración Tributaria va a poner a disposición los registros para el contribuyente del IRP. Hoy, no obstante, en este ejercicio tenemos lo que hoy se está llenando, que son unas planillas mucho más simplificadas. Entonces, hoy por este ejercicio debemos llenar esas planillas, que podríamos decir hasta unas planillas Excel, para que sea mucho más fácil, y luego la administración nos va a estar avisando cuál va a ser el mecanismo para el llenado de esos registros. Con respecto a la pregunta de la persona que escribió, es muy sencilla. Yo sí me acostumbré a cargar en Aranduca, lo puedo seguir haciendo durante este año y después al finalizar el ejercicio puedo trasladar eso, traspasar todos esos datos a una planilla Excel. En ese caso no va a haber inconvenientes, ¿verdad? Ahora bien, hay que tener en cuenta que a partir de enero vamos a estar avisando cómo va a ser la carga para el 2021, que su declaración va a ser en el 2022 recién. Estamos buscando las medidas, las alternativas y sobre todo lo que queremos es brindarle mayor servicio, mayor beneficio a los contribuyentes en este caso. Qué interesante es hablar del impuesto a la renta personal, ¿eh? Mucha gente siempre consulta, siempre hay dudas y sobre todo porque las reglas cambiaron un poquitito. Así que llegamos al final de otro programa de Conexión Tributaria. Vamos a comprometerle a Fabio que venga otra vez, ministro. Sí, esperemos que nos sigan. Eso nos garantiza que el próximo sábado vamos a volver a tener a la gente que va a estar interesada en saber acerca del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Ya nos catalogaron como el mejor programa, el número 1 del tema de impuestos, así de que estamos muy contentos con eso. Y ahí hay otra pregunta, justamente. A ver, último, con este nos vamos ya, porque ya llegamos al final. Buenas tardes, excelente programa. Tengo una consulta. Actualmente me encuentro obligado al IVA general, estoy por vender un vehículo por 50 millones, mismo monto por el cual lo adquirí. El IVA de la compra lo deduje para mi IVA mensual. Al venderlo estoy obligado a IRP ganancia capital, considerando que lo venderé al mismo valor de compra. El caso afirmativo, ¿cuál sería la tasa? Sí, en ese caso está superando los 20 millones en el año, entonces toda esa operación está grabada por el IRP. Y tiene que mirar las reglas de deducción y se aplica la tasa del 8% sobre eso. Una cosa última, esta semana tenemos cita con la Administración Tributaria, tenemos webinar en esta semana, entonces estamos todos invitados a mirar la página web para poder seguir compartiendo sobre IRP. Fabio, muchas gracias, viceministro, muchas gracias. Muchas gracias, Gladys, un saludo a toda la audiencia y la teleaudiencia de ABC. Así es que nos vemos el próximo sábado. Les invitamos a continuar con la programación tanto aquí en ABC TV como en ABC Cardinal. Será hasta la próxima semana. This is good.